Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El día de hoy te doy la más cordial bienvenida, esperando que estés muy bien en casita. Y bueno, pues el día de hoy te presento un nuevo tema que se llama distribución normal y vamos a seguir utilizando la tabla de distribución normal que vimos la clase anterior sobre el tamaño de nuestra muestra. Entonces, distribución normal y comenzamos. Para comenzar nuestro tema de distribución normal, es importante recordar nuestra campanita que estábamos ocupando la clase anterior. Esa campanita o gráfica, que básicamente es un gráfico, recordemos que tiene más o menos esta forma. Es un gráfico que en la parte superior tenemos un pico muy alto. Aquí vamos a tener indicado una media que lo podemos determinar o colocar con este símbolo o bien con este otro símbolo llamado μ. Recordemos que esta gráfica tiene un valor completo del 100% o bien si lo representamos con punto decimal sería el 1. ¿Okay? La parte inferior es una línea por la cual vamos a tener una variable de tipo continuo, es decir, que vamos a tener valores con puntos decimales. Recordemos que esta es una campanita totalmente simétrico, eso quiere decir que al dividir la campanita o la gráfica, al tener un 100%, la mitad tiene un valor de 50, mientras que la otra mitad también tiene un valor del 50%. Y bueno, a partir de aquí, ya que recordamos un poquito los porcentajes, vamos a plantear un ejercicio con varios incisos para poder determinar esta pequeña función de distribución normal, recordando y colocando la fórmula que vamos a ocupar. La fórmula para este tema es z, recordemos que ya habíamos obtenido el valor de z en el tema anterior, dice que es igual al valor de x, que es una incógnita, menos la media, recordemos que lo podemos representar así o de esta manera, sobre la desviación. ¿Ok? Igual, si estamos hablando de un tipo poblacional, sería en esta forma. Si estamos hablando de un tipo muestral, sería en esa forma. Al final, los valores son los mismos. El ejercicio nos va a indicar cuánto equivale la media, poblacional o muestral, y cuánto equivale la desviación, de igual forma, poblacional o muestral. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito de espacio para plantear el primer ejercicio con varios incisos y ver cómo se resuelven este tipo de ejercicios hablando de la distribución normal. Bueno, pues ya hicimos un poquito de espacio, ahora te presento el problema. Nos dice, el gasto promedio que hacen los estudiantes en copias durante el cuatrimestre es de 35 pesos, con una desviación de 6 pesos. Recordemos aquí que vamos a tener ciertos elementos que ya hemos calculado con anterioridad, como la media, la moda, la mediana, etc. Es importante que en la parte de la estadística descriptiva, que fueron elementos que ya hemos calculado, pues recordemos estos datos que son los que vamos a ocupar para este tipo de ejercicios. Ahora, lo primero que vamos a hacer antes de seguir con la lectura es verificar los datos que nos está proporcionando el ejercicio para que con ello podamos resolver los incisos. Voy a colocar inciso por efectos de espacio. Entonces, dice que el gasto promedio, aquí ya tenemos un valor importante llamado media o promedio. Puede ser así nuevamente o puede ser así, como lo quiero representar, puesto que no nos dice que si es de un solo grupo o de la institución completa. Entonces, dice que es de 35 pesos, entonces mi media tiene un valor de 35 pesos. Con una desviación de 6 pesos, quiere decir que algunos pueden gastar 6 pesos más o bien 6 pesos menos. Vamos a colocar la desviación. Igual no importa cuál de los símbolos ocupemos, puesto que no nos dice nuevamente si es del plantel completo o bien solamente de un grupo. Si es de un grupo, recordemos que es una muestra, por lo tanto utilizaríamos estos dos elementos. Si nos indicaran que es de toda la institución completa, bueno, colocaríamos estos mismos elementos, pero los datos no cambian.
Ok, una vez que ya analizamos los elementos que nos proporciona el ejercicio, vamos a iniciar con la solución. Y nos dice, inciso A, ¿qué porcentaje de los estudiantes gasta entre 35 y 55 pesos en copias? Pues lo primero que debemos hacer es determinar que estos dos datos serían la variable X. X va a valer, X1 le vamos a colocar que vale 35 pesos y que X2 vale 55 pesos. Aquí lo que vamos a hacer antes de resolver cualquier tipo de ejercicio es colocar los datos que nos proporciona el ejercicio y una vez proporcionados vamos a ingresar como paso número 2 la gráfica. Con la gráfica vamos a poder determinar pues realmente cuál es la operación final que vamos a desarrollar. Para este caso, bueno, vamos a colocar nuestra gráfica de distribución normal, que recordemos que es una grafiquita totalmente simétrica. Quiere decir 50% de este lado, 50% de este lado, y al ser simétrica quiere decir que aquí vamos a encontrar la media, la moda y la mediana en cuanto a la estadística descriptiva. Ahora, una vez que ya tenemos esos valores, vamos a determinar en esta gráfica que la media está aquí y que la media tiene un valor de 35 pesos. Vamos a colocarlo aquí, 35 pesos. Y dice el ejercicio que tengo que verificar cuántas personas o qué porcentaje de personas gasten entre 35, es decir, el promedio, y 55 pesos en copias. Si nosotros observamos la gráfica, pues va de forma creciente. Eso quiere decir que vamos a ubicar el 55 puesto que el 35 ya está ubicado. El 55 es mayor a este, por lo tanto iría de este lado. Esto solamente es un valor determinado que nos va a decir que X es igual a 55. Una vez que ya graficamos y que colocamos los datos de forma adecuada, vamos a colocar nuestros elementos para determinar el porcentaje. El porcentaje debe estar determinado en esta sección. Esa es la sección que me está pidiendo el ejercicio que yo determine entre 35 y 55 pesos. Para ello, lo que vamos a hacer una vez graficado es colocar nuestra fórmula que sería Z es igual a X menos la media sobre la desviación. Por lo tanto, Z o punto Z, que recordemos que está en la parte inferior, dice que vamos a ubicar X. X es el 55. El 35 ya no lo voy a ocupar puesto que ya está aquí representado. Y sabemos que es un promedio. Entonces aquí iríamos a colocar 55 menos la media, que serían los 35, sobre la desviación. Y recordemos que la desviación tiene un valor de 6 pesos. Colocamos los 6 pesos y ahora vamos a hacer el cálculo de 55 menos 35 entre 6, que eso es 55 menos 35 entre 6, entre 6, 3.33. Aquí el resultado quedó como 3.333333. Recordemos que esa parte la podemos redondear muy fácil colocando al final, si nos da esto, que fue el caso, que eso ya es infinito, podemos recortar todo esto colocando solamente un valor superior, que sería el 3.34. Si aquí me hubiese dado, no sé, 6.66666, pues el valor sería aquí un 7, 6.67, ¿ok? Es nada más un detalle para cuando le salgan valores en esta serie. Ok, el ejercicio aún no acaba. Acabo de determinar la diferencia entre la X o la incógnita que nos están colocando con respecto a la media y con respecto a la desviación. Lo que voy a hacer ahora es tomar mi tabla de distribución normal que ya ocupamos en la clase anterior
y vamos a buscar este valor. En la clase anterior buscábamos de adentro hacia afuera para obtener estos valores, pues ahora va a ser al revés. Vamos a ocupar primero estos, después estos para obtener el valor central. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar el primer entero y el primer decimal para buscarlo en Z, pero de forma vertical. En este caso, te voy a mostrar que el 3.3 lo tenemos 3.3. Aquí está. Ahora vamos a buscar este 4. Este 4 es como si nosotros tuviésemos 0.04. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un cruce con la parte superior de nuestra tabla. Hacemos el cruce de 3.3 hasta llegar a el valor 0.04 y me va a dar un valor de 3.34, 0.4996. Ese es el dato que vamos a buscar, que es el cruce, y esto valdría 0.4496. ¿Ok? Vamos a verificar nuevamente 3.34. Buscamos el 3.3 aquí, primer entero, primer decimal. Aquí está. Y a continuación el último decimal, que sería el 0.04. Bajamos y hacemos el cruce. Entonces es 0.4996. 4996. Por lo cual vamos a cambiar este. 4996. Este valor, una vez que ya lo obtuvimos, lo vamos a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque estamos hablando porcentajes por 100. Entonces esto sería como 49.96%. Si tú observas y recuerdas que esta parte tenía el 50% y esta parte el 50%, pues al parecer estamos ocupando de un espacio el 49.96%. Quiere decir que esto en realidad, bueno, si lo hacemos en una gráfica mucho mejor, esto quedaría hasta acá. ¿Ok? Y entonces me diría que el 49.96% de los estudiantes gasta entre 35 pesos y 55 pesos en copias. ¿Ok? Y así es como se calculan los porcentajes. Vamos a hacer un inciso B, solamente que hay que hacer un espacio. Continuamos con nuestro ejercicio, es el mismo problema, pero ahora un inciso B, que me dice nuevamente qué porcentaje. Recordemos que aquí en distribución normal vamos a colocar o ubicar porcentajes. Entonces todos nuestros ejercicios van a indicar este punto. ¿Qué porcentaje de los estudiantes ahora gasta entre 30 y 45 pesos en copias? Bueno, pues lo que nosotros tenemos son nuestros mismos datos, 35 y 6 pesos, que sería la media y la desviación. Y ahora sí vamos a ocupar la X1, porque son 30 pesos, y vamos a ocupar la X2 con un valor de 45 pesos. Ojo, y algo muy importante. La mayor cantidad de incógnitas que podemos determinar, pues solamente va a ser entre una y dos incógnitas, no más dentro de un ejercicio. Aquí vamos a determinar con dos incógnitas cuál sería el proceso para resolver este ejercicio. Y recordemos que lo primero que debemos hacer es una gráfica. Entonces vamos a desarrollar nuestra gráfica, nuevamente recordando que esto es la media, y la media tiene un valor de 35. Entonces 35. Ahora dice que debemos ubicar el valor de la X, y la X está entre 30 y 45, como aquí lo indica. El 30 está antes del 35, lo vamos a colocar por aquí, y el 45 está aquí. Entonces son aproximaciones nada más, por lo cual vamos a colocar ahora estos límites
para poder determinar cuál es el área que vamos nosotros a calcular. En este caso nos dice que vamos a calcular desde este punto hasta este otro. Por lo tanto, el ejercicio me pide calcular toda esta área. ¿Ok? Para lo cual vamos a tener que desarrollar 2 veces la fórmula de Z colocando cada uno de los datos. Entonces, Z1, por así decirlo, va a ser igual a nuestra incógnita, que vale 30, menos la media, que vale 35, sobre 6. Los 6 pesos que teníamos en la desviación. Mientras que para Z2 va a ser 45 menos 35 sobre 6 y hacemos el cálculo. El cálculo, recordemos que van a ser los datos de esta resta con esta división, resta, división, y después ubicamos dentro de la tabla de distribución normal. Entonces sería 5, nos da 0.83, sería realmente 0.84, puesto que el 0.83 quedaría de forma indefinida, por lo tanto lo vamos a redondear aquí. En el siguiente, lo que vamos a hacer sería, de nuevo, 45 menos 35, que sería 1.66. Nuevamente sale nuestra serie de 6666, vamos a redondear a 6.7. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, si tú observas aquí, es un área bastante grande la que nosotros vamos a calcular. Antes de calcular esto, vamos a determinar el porcentaje del 0.84 y el 1.67 en nuestra tabla de distribución normal. Ahora, recordemos que buscamos primer entero, primer decimal. En este caso, sé que no observas desde allá, pero bueno, sería 0.8, primer entero, primer decimal, y ubicamos el número 4, que sería 0.2995. Es decir, que Z1 equivale a 0.2995 o bien el 29.95%. Mientras que Z2, primer entero, primer decimal, es decir, 1.6 de manera vertical y 0.7 de manera horizontal. Nos vamos y nos dice que da un total de 0.4525. 0.4525. El ejercicio me indica un área bastante amplia porque estamos ocupando parte del 50% de este lado y parte del 50% de este lado. Lo que corresponde ahora pues es sumar este pedazo y este pedazo. Para ello me quedaría como 0.2995 más 0.4525, 0.75, 0.75, 20. Este valor lo multiplicamos por 100 y nos daría 75.2%. Quiere decir que del 100% estoy ocupando el 75.2% para representar a aquellas personas que gastan entre 30 y 45 pesos de gastos en copias durante el periodo cuatrimestral. ¿Ok? La gráfica es muy importante, puesto que la gráfica nos va a determinar si vamos a hacer una suma o alguna resta. ¿Ok? Hacemos espacio para colocar el inciso C y ahorita nos vemos. Ok, continuando con nuestro ejercicio, ahora nos dice el inciso C que qué porcentaje nuevamente de los estudiantes gasta más de 20 pesos en copias. Por lo cual aquí solamente tenemos un valor que hay que buscar que representa a X. Y X va a ser mayor a 20. Vamos a graficar para ver qué es lo que vamos a desarrollar en nuestro ejercicio. Vamos a tener nuestra gráfica de distribución normal con la media marcada. Sabemos que esta media tiene un valor de 35 pesos y lo primero que tenemos que hacer es ubicar los 20.
Vamos a ubicar los 20, sabemos que 20 es menor a 35, por lo cual vamos a colocarlo por aquí. Dice el ejercicio que necesitamos verificar más de 20 pesos, es decir, no los 20, sino de aquí, desde este punto hasta el otro lado, es decir, toda esta área que está aquí equivale a más de 20 pesos, incluyendo aquí, porque aquí puede ser 20.01, 20.1, etcétera. Entonces vamos a determinarlo. Para determinarlo, te recuerdo que la distribución normal siempre busca puntos en donde verifiquemos desde el punto medio hasta un punto en el cual nos vamos a dirigir. Lo que vamos a hacer ahorita es determinar cuánto es de aquí a aquí o de aquí a aquí, mejor dicho, porque esta parte ya la conocemos. Entonces vamos a calcular, sería Z1 o Z va a ser igual a ¿quién? A los 20 pesos, que es la incógnita, menos los 35 pesos, que es nuestra media, sobre los 6 pesos, que equivale la desviación estándar. Lo que vamos a hacer es 20 menos 35 entre 6, quedaría menos 2.5. Menos 2.5. Vamos a buscar este valor, no importa que sea un valor negativo, puesto que la tabla que estamos ocupando solamente es para valores positivos. Vamos a ubicar el 2.5 nuevamente en nuestra tabla de distribución normal Z y recordemos, primer entero, primer decimal. Al no haber un segundo decimal ahí, lo que nosotros tenemos pues automáticamente sería un 0. Por lo cual tendríamos 2.5 y el 0 que sería 0.4938. Z es igual a 0.4938. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, que del punto 20 a 35 tenemos en esta área el 49.38%. De aquí hasta aquí tenemos 50 y de estos 50 estoy ocupando el 49.38%. Mientras que en esta área la estamos ocupando toda, el 50%. Si yo quiero observar o calcular desde aquí hasta acá, desde este punto A hasta un punto B, pues lo único que haríamos sería sumarle el 0.5 que ya nosotros conocemos y que estamos utilizando en su totalidad. Entonces para esto nos quedaría 8, 3, 9, 9, 0. Por lo tanto estaríamos ocupando de toda la distribución normal el 99.38%. ¿Qué porcentaje de los estudiantes gasta más de 20 pesos? Pues tendríamos desde aquí hasta acá que equivale al 99.38%. ¿Ok? Haremos un inciso más, vamos a hacer espacio y continuamos. Ok, continuando con nuestros ejercicios de distribución normal, tenemos un inciso más que nos dice, bueno, aquí sería la letra D, sería el inciso D, y ahora nos dice qué porcentaje de los estudiantes gasta entre 20 y 30 pesos. Vamos a tener aquí dos valores en incógnita llamado X. X1 que equivale a 20 pesos, X2 que equivale a 30 pesos. Vamos a graficar para observar cómo quedaría nuestra gráfica de distribución normal y verificar los procesos que vamos a desarrollar. Recordemos nuevamente que tenemos la media y esa media tiene un valor de 35 pesos. Ahora nos dice que debemos calcular 20 pesos, que más o menos quedaría como por aquí, y 30 pesos. Sabemos que 30 pesos es menor a 35, entonces podemos determinar que es aquí. Por lo tanto, el área que voy a calcular es esta parte del 20 al 30. Esta partecita. Esa es la parte o el porcentaje que representa de un 50%
el porcentaje entre 20 y 30 pesos de gasto. Recordemos aquí que lo que hace la distribución normal es calcular desde un punto medio hasta un punto de incógnita y nuevamente desde el punto medio hasta el punto de incógnita. Es decir, que aquí vamos a tener este cálculo y vamos a tener este cálculo para determinar realmente esto vale el 50%. Este pedazo no lo conozco y este pedazo no lo conozco. Entonces vamos a determinar con dos valores en Z. ¿Qué daría? Z1 va a ser igual a 20 pesos menos los 35 de la media sobre 6 pesos y Z2 va a ser los 30 pesos menos 35 pesos sobre 6. Eso me va a quedar como 20 menos 35 entre 6 menos 2.5 menos 2.5 y recordemos que este valor ya lo habíamos calculado hace un rato, pero vamos a hacer algún otro proceso. Y el otro 30 menos 35 sería menos 5 entre 6. Quedaría menos 0.83 y esto es consecutivo, por lo tanto quedaría como menos 0.84. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nuevamente vamos a buscar estos valores en nuestra tabla de distribución normal y al final vamos a verificar el proceso que vamos a desarrollar para calcular este pequeño porcentaje. Nuevamente, aunque ya no sabemos este valor, vamos a calcularlo para recordar el proceso. Primer entero, primer decimal, no importa que los valores sean negativos. Primer entero, primer decimal, que sería 2.5, y el 0, que sería 0.4938. 0.4938, mientras que, ok, pues una vez que ya calculamos el valor de Z1, calcularemos el valor de Z2, que sería 0.84 y sería 0.8, primer entero, primer decimal, y buscamos el 0.04 que correspondería a 0.2995. 0.2995. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Si nosotros observamos, pues siempre que los valores estén despegados de la media, lo que corresponde es hacer una resta, una diferencia. En este caso vamos a hacer una resta entre estos dos valores, que sería 0.4938 menos 0.2995 nos da un total de 0.1943. 0.1943, lo cual tendríamos que es el 19.43%. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué porcentaje de los estudiantes gasta entre 20 y 30 pesos? El 19.43%. ¿Ok? Podríamos desarrollar más incisos sobre este mismo ejercicio para determinar realmente cuáles son los valores y cómo se calcula la distribución normal en valores porcentuales. Hay muchos tipos de gráficas que podríamos nosotros calcular, pero básicamente ya dimos los más usuales. Entonces, te voy a colocar aquí las gráficas para que recordemos. La gráfica puede quedarme de esta forma y entonces el valor que me dé en Z probabilidad, pues es el valor porcentual. Recordando que teníamos nuestro primer ejercicio de 35 a 55, lo convertíamos a nuestra distribución normal y nos daba un porcentaje. Nos puede quedar a la inversa, es decir, de este lado, y tendríamos el mismo resultado. Es decir, calcular de aquí a aquí o calcular de aquí a aquí es el mismo proceso. Esa sería la primera. La segunda es cuando nuestro gráfico nos indica dos valores y que esos dos valores pasan por la media. Entonces aquí lo que nosotros haríamos es un proceso de suma. La suma de este porcentaje más la suma de este otro porcentaje. Otro tipo de gráfico que nos puede quedar es el siguiente.
el que nosotros acabamos de calcular, es decir, que esté separado de la media en esta forma o que esté separado de la media en esta forma. Si tú observas, pues básicamente es lo mismo, solamente que el lado izquierdo o el del lado derecho. ¿Qué haríamos aquí? El proceso es una resta. Una resta entre las dos probabilidades de Z1 y de Z2. O también nos puede quedar una gráfica en el cual nosotros necesitamos determinar un valor que está más allá del punto. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí mi media que vale 35 y quiero determinar el porcentaje de estudiantes que gasta más de 50 pesos. 50 pesos, más de 50 pesos sería de este lado. ¿Ok? O también podría quedarnos de este otro lado. Entonces, básicamente es lo mismo. ¿Qué haríamos aquí? Pues solamente hacer una resta, pero si tú observas nada más hay una probabilidad. Por lo tanto, la resta que pondríamos aquí sería con respecto al 50%. Es decir, yo calculo de aquí hasta aquí y lo que resulte le resto el 50% que equivale todo este pedazo. O bien este pedazo. ¿Ok? Básicamente serían las gráficas por las cuales podría quedar nuestro ejercicio y así es como damos nosotros solución a los ejercicios de la distribución normal. ¿Ok? Para dudas, preguntas, sugerencias o comentarios, pues los puedes dejar aquí dentro de la plataforma de YouTube o bien vía WhatsApp o al correo electrónico. Espero que te haya ayudado el video. Nos vemos y hasta la próxima.